Pero vamos, que sí, que entiendo que la gente que que estáis por aquí, venís todos de 3D o a campos diferentes, interesados igual por la joyería, como ha dicho Juan, o estáis más metidos en el tema de videojuegos o en otras aplicaciones. Podéis hablar, cuando queráis. O escribir, o chatear. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Mira, yo, hombre, la joyería me mola un montón, pero vamos, simplemente estoy aquí por curiosidad, pero me apetece un Fenomenal. montón porque conozco tu trabajo de hace tiempo y es un flipe. O sea que es Gracias. súper guay tenerte aquí y escucharte Pues te por todo agradezco lo que que te cuentes. intereses por lo que hago y que estés aquí, claro, que usando Sí, tu sí, tiempo sí, sí. para escucharme. Hombre, lo de No la faltaría joyería al más. final es algo se ha convertido, o sea, yo con el tiempo se ha enlazado un poco a mi nombre, porque un poco lo que hablábamos, un poco del pequeño guión de la charla, que es un poco, encuentras una parte, un nicho de dedicas a algo, que eso te permite destacar en algo donde hay menos gente, entonces, pues bueno, siempre se relaciona con joyería, pero es verdad que no todo lo que hago es joyería. O sea, no vengo como experto en joyería, más que nada porque no tengo formación de joyería. Lo he aprendido a base de los trabajos de los clientes y de ponerme al día en todo lo que me ha hecho falta. Y porque me ha gustado, fue un campo que me gustó mucho. Desde el principio me trajo mucho, me produjo muchas inquietudes para aprender cómo se hacen las cosas. Entonces, pues es lo que me hacía ir incorporando cosas nuevas y eso alimentaba un poco mi trabajo porque pues, lo que hacía parece que estaba bien hecho o estaba medio bien hecho, gustaba a la gente, atraía la atención y me traía trabajo, ¿no? Pero no, ya es un poco, o sea, no me gusta, ¿no? El rollo que se habla como experto, como especializado todavía no es algo que acabo de encajar dentro de, de lo que me considero, ¿no? A lo que me dedico, ¿sabes? O sea, me gusta más hablar de escultor digital, que es un poco como, ahí vale un poco muchas más cosas. Vale, no solo la joyería, sino cualquier otra cosa. Entonces, pues ahí yo creo que es un poco, engloba más cosas. Y perdona, Nacho, yo te he escuchado alguna vez comentar que es un campo en el que hay mucho trabajo, pero ¿te refieres a trabajo porque en el diseño concreto de 3D enfocado a la joyería o a la joyería en general? Porque es que tengo aquí unos amiguetes que son joyeros, ellos hacen Sí, el diseño todo analógico, o sea, en tradicional, claro. pero ellos me dicen que no hay mucho. O sea, que no hay mucho lo que es el diseño. Entonces, ¿qué te refieres? Más bien Vale. a la parte de 3D digital, Hombre, yo ¿verdad? deduzco que si ellos, o sea, si conoces que serán conocidos amigos, tienen un taller de joyería, o sea, son joyeros, ¿no? Tradicionales, y se dedican a fabricar a mano, pues ellos Claro, están claro. metidos, a día de hoy, se resisten a lo que cómo se ha expandido el mercado de la joyería. Ellos están todavía, yo creo que están todavía metidos en una burbuja de hacer las cosas a mano. Si realmente hubieran dado el paso ahora no hace cuestión de años, ya hace ya tiempo, si hubieran dado el paso del 3D, serían conscientes de todo el trabajo que hay, de todas las posibilidades que hay. Si todavía están dedicados a la joyería tradicional, manual, yo entiendo que ellos se quejen de que hay poco trabajo porque, pues eso, porque están muy limitados a eventos, por ejemplo, pues hacen piezas para bodas, para celebraciones, ese tipo de cosas, para momentos especiales, pero todo lo que ha ampliado el mercado, la joyería 3D, en lo que es la herramienta del ordenador, ya no hablamos de escultura digital, sino el ordenador, yo creo que ha abierto muchísimo más demanda de trabajo y además que puedes trabajar, que es un poco mi caso y el día de hoy, que puedes trabajar con gente de todo el mundo, de que te pide cosas o que le puedes hacer una cosa a uno, puedes hacer una cosa, entonces tú vendes un archivo, ese archivo luego se imprime en 3D, entra en fabricación, luego ya cada taller o cada marca ya usas los métodos manuales y tradicionales, que eso es inevitable, no se pueden saltar, o sea, eso se tiene que seguir haciendo. Pero si todavía siguen metidos en la burbuja de lo tradicional, yo entiendo que digan que hay poco trabajo, pero lo que es la demanda de archivos 3D o de hacer diseños en 3D que luego se imprimen es muy grande. O sea, hay mucha demanda. Mucha demanda. Eso Solamente luego se se lo trata de comentaré entrar a en, ellos. de entrar en el lugar apropiado. Por ejemplo, hay mucha demanda, pero claro, me piden algo, pero igual me pagan 50 euros. Sí, pues hay que empezar, ¿no? Por algún punto, ¿no? Y luego vas evolucionando, puedes llegar a ganar más dinero. Pero existe gente
que te lo pregunte y que te lo pide. Seguramente, no sé si ellos seguramente no se dedicarán al tema de todo la parte de joyería que se dedica a imaginería religiosa, de medallas, de santos, de cosas de medallas de vírgenes, monedas, este tipo de cosas, seguro que no hacen nada de eso. Pero en 3D está metido en eso, vamos, o sea, hace falta el 3D. O sea, entonces hay gente que hace falta gente que lo haga. ¿Y los clientes tuyos qué son? ¿Joyeros con su empresa o grandes Hay de todo. Hay de todo. ¿O particulares? Normalmente suele ser algún particular que en particular acude a un taller de joyería y pide algo que se haga, y ese taller de joyería, si no tiene la persona especializada que se lo haga, lo busca fuera. Y si no, pues empresas en realidad en lo que es el tejido empresarial de joyería en España es muy limitado, es muy pequeño. Entonces, lo hay, pero concretamente a lo que me dedico yo hay muy poco. Es más hacia afuera, que sobre todo es mucho de diseños personalizados. Siempre hablamos de el contexto este que lo entendemos todo, se llama la joyería, todo el tema este de los raperos y todo esto que es un poco... Siempre lo menciono porque es una forma muy directa de ilustrarlo, ¿no? Lo que digo, pero es como que son un poco raros, ¿no? Son un poco así y tal, pero fuera hay mucha demanda de eso. Se trabaja mucha joyería personalizada, que se hacen piezas únicas, o sea, piezas concretas. No se trabaja por una empresa que tú haces un diseño y luego se vende en serie, o sea, se venden muchísimas copias, que también los hay, ¿no? Pero demanda de joyería orgánica hay bastante. Yo creo que sigue habiendo bastante. Por lo menos a mí no me ha faltado nunca el trabajo. Y me siguen pidiendo constantemente. Entonces, deduzco que sigue habiendo, claro. Vale, pues mira, tenemos aquí gente que sigue comentando. Ha mencionado que has enfocado al 3D, carácter art, vale. Para videojuegos o animación, pero como comentaba bien. Vale, por curiosidad. Pues nada, bienvenido también. Espero que la curiosidad os deje satisfecha y que por lo menos hayáis tenido la sensación de que no habéis perdido el tiempo, que os ha resultado interesante. Vale, y Ángela nos dice, Ángela Fuerte, soy un estudiante no lo conozco, de carrera de videojuegos. Vale, artista 3D, pero generalista, no entiendo, ¿no? Vale. Vale, pues Juan, si quieres esperamos un poquito más, presentas o esperamos un poco, yo sigo hablando. Empieza, porque ya llevamos 10 minutillos y más que nada, pues si se incorpora alguien ya le doy yo paso. Tú si quieres empieza. Vale, pues bueno, pues supongo que las presentaciones, Juan ha dejado ya por aquí mi web. Soy Nacho Riesco, supongo que me habéis conocido por lo poco que habéis podido investigar cuando habéis visto el anuncio de Juan, ¿no? Y sobre todo la idea de la charla es un poco contaros, yo por lo que he visto, lo que habéis estado haciendo se sale un poco de lo habitual. Entiendo, ¿no? Eso es mi opinión, porque todo va un poco por parte, veo que vais mucho por el tema de videojuegos o este tipo de mercados, ¿no? Entonces vengo yo aquí, como me pasa un poco con el máster, ¿no? En la Universidad de Valencia, y vengo alguien totalmente ajeno a todo ese mundillo y os trato de dar otra perspectiva distinta que os haga ver que utilizar una herramienta de escultura digital pues os puede dar acceso, os puede abrir posibilidades a otro tipo de mercados y más. Y de hecho, trabajar de una forma individual, autónoma, no freelance, ¿no? Entonces, si queréis, voy a ir mirando un poco el pequeño guión que le pasé a Juan, que utilizó en la presentación. Lo tengo por aquí por algún lado. Y espero que os sea interesante la charla, sobre todo porque lo que acabo de decir es algo distinto, seguramente espero, ¿no? a las otras charlas que habéis asistido y seguramente al tema al tipo de estudios o el tipo de formación que estáis recibiendo, porque de lo que he preguntado, salvo Miguel, que bueno, me ha dicho directamente que por curiosidad, aunque bueno, otra persona aquí también lo ha comentado en el chat, los dos que habéis comentado en el chat estáis relacionados con Character Artist, con creación de personajes, y Ángela está estudiando carrera de videojuegos, que supongo que le estáis viendo que en una carrera de videojuegos te da una visión un poco más general, en la que te hacen entender cómo funciona la creación de un videojuego, luego ya te especializas y tal. Yo simplemente por estar en el mundo de 3D no puedo evitar tener contacto con gente que trabaja en el mundo de videojuegos o conocer o entender o estar un poco en el mundillo, pero no dedicarme a ello profesionalmente. O sea, yo de muchas cosas de videojuegos y animación no tengo ni idea, más que nada porque no he necesitado hacerlas nunca, pero la parte de 3D, lo que es ZBrush, que supongo que es un programa que lo conoceréis todos,
de escultura digital, entonces está presente sí o sí en todos los flujos de trabajo de videojuegos, entonces incluso he tenido dar clases del programa a gente que luego se dedica a hacer videojuegos, porque la parte de escultura digital es muy importante. Entonces yo cuando se me demanda ese tipo de charlas, por eso siempre trato de sacar este concepto de escultura digital, que es un poco el primer punto que os le pasé a Juan en el guión, lo que es la escultura digital, búsqueda de posibilidades y mercados. Entonces, estamos hablando de que la escultura digital yo directamente lo asocio directamente. Sé que hay más programas. Yo es el único programa de 3D que utilizo y que tengo conocimiento y que sé usar es ZBrush. No uso ningún otro. No tengo ni idea de ningún otro programa, ni de 3D Max, ni de Maya, ni de Blender. No tengo ni papa, ni idea. O sea, porque no he empezado. O sea, yo empecé a utilizar ZBrush por curiosidad. Yo vengo de la parte de dibujo e ilustración. Yo empecé con Photoshop a pintar, a hacer ilustraciones y me enganchó ZBrush porque también de pequeño hacía mucho modelismo, muchas maquetas, esculturas en masilla, en plastería. Entonces encontré un programa con ZBrush que me permite hacer cosas parecidas a lo que yo hacía un poco ya con las manos y con el tiempo pues sustituí un poco los píxeles de pintar a la parte de volumen y hacer una escultura en 3D. Y luego, el tiempo que me dedico, empecé a hacer cosas y me abrió una oportunidad laboral que es dedicarme profesionalmente a la escultura digital. Entonces, escultura digital y ZBrush, tenéis ahí la herramienta perfecta para llegar a muchos mercados, a mucha demanda de trabajo que existe a día de hoy en muchas empresas. Y más que empresas serían, yo os recomiendo que lo veáis desde el punto de vista de sectores. Concretamente, yo personalmente os voy a hablar del sector de joyería, que es al que llegué. También llegué por accidente, no llegué porque me lo propuse, porque venía de familia joyera o de familiares o conocidos joyeros, absolutamente nada. Simplemente accedí a él por accidente, por puro accidente, y porque me conocieron simplemente porque yo hacía ya cosas en 3D con ZBrush. Entonces, la parte de la joyería que llamamos joyería orgánica, que es todo lo que se sale de la joyería tradicional, hablando un poco denominando lo que es joyería tradicional, pues imaginaros los típicos anillos de bodas, las alianzas, los anillos con piedras, con una piedra, con dos piedras, con tres piedras, ese tipo de joyería tradicional, que es todo como más... Aquí es un poco difícil definir las cosas al 100%, pero es un poco algo para que me entendáis, que es todo como más geométrico, ¿no? O sea, más cuadrículo, que se puede hacer, como antes le comentaba a Miguel, pues se hace con técnicas tradicionales de estirando metal, cortando con sequeta, limando, taladrando, ese tipo de métodos tradicionales. Entonces, pues entró en el mundo de 3D, de escultura digital, entró muy fuerte porque encajaba directamente en un mundo dentro de la joyería que era la microescultura. Entonces, todo lo que son esculturas en miniatura y todo lo que se sale de eso tradicional que os he dicho, que entran en que se puede englobar en joyería orgánica, que puede ser naturaleza, anatomía, curvas, o sea, métodos mucho más, cosas mucho más orgánicas. Os voy a empezar a compartir la pantalla porque yo creo que es mejor que os hable enseñando cosillas. A ver, Vaya a flipar con los modelos de este tío, ¿eh? Bueno, de momento voy a... A ver. Voy a poner esto por aquí y esto por aquí. A ver... Voy a quitar el efecto... Vale, ¿veis lo que... Esta pantalla, ¿no? Que es... la estáis viendo, ¿no? Voy a poner esto grande, así os veo por aquí. Vale, entonces eso para ilustrar un poco lo que estaba contando, lo que es todo esto antiguamente, bueno, no hace tantos años, y de hecho todavía se siguen haciendo, todavía se sigue utilizando esta forma de trabajo. La joyería orgánica o la microescultura aplicada a joyería se hacía a mano, se tallaba en cera, o sea, se partía de un bloque de cera y se tallaba con herramientas, con distintas herramientas, eran escultores que hacían estas mini esculturas y luego de estas esculturas, luego mediante un proceso que es la fusión a la cera perdida. Luego tengo una diapositiva aquí para ilustrarlo, para explicaros cómo funciona, en caso de que no sepáis cómo se hace. Se transforma lo que es el modelo en cera a la pieza en metal, y luego ya la pieza en metal ya pues sigue el proceso. Una vez que ya tienes en metal, plata, oro, cualquier metal que hayas decidido, y luego se lleva los distintos procesos de trabajo para llegar al producto final de la joya, con distintos acabados, piedras, esmaltes. Eso ya depende de cada diseño. Pero entonces, todo esto que tradicionalmente, antiguamente,
siempre se ha hecho de una forma tradicional a mano. Veréis por aquí, por ejemplo, veis aquí un montón de... Yo por aquí me he ido aquí a Pinterest y he puesto joyería en cera, tallado en cera a mano, está todo hecho a mano. Entonces, todo esto, por ejemplo, es donde encaja directamente y no solamente encajar, sino diría yo que desplaza a estos métodos tradicionales una herramienta como ZBrush de escultura digital, en el cual tú puedes hacer exactamente lo mismo en una pantalla que lo haces delante de ti, tallando un bloque de cera, con los mismos resultados y con la misma precisión, y luego además puedes imprimirlo, puedes imprimir a distintos tamaños, distintas formas, las posibilidades son infinitas. Y dentro de un proceso de trabajo de una empresa, en el punto de vista del tiempo, se gana muchísimo tiempo y se puede producir muchísimo más, con menos coste, con el único inconveniente que necesitas la formación necesaria para utilizar esa nueva herramienta, que es ZBrush. No sé cuánto, supongo que todos vosotros la conocéis o la usáis ya o no la habéis usado nunca. Sí, la usáis, ¿no? Vale. Entonces todos entenderéis a qué me dedico. Yo la experiencia que tengo desde que aparecí dentro del mercado de joyería, empezando por el mercado local, ¿no? Nacional, en que empezamos a hacer joyas o diseños de joyería hecha con ZBrush, atrajo de atención para que gente que quería aprender a utilizar el programa y todos lo sabéis que es un programa bastante rarito, bastante raro. Yo creo que ya a día de hoy, ya al principio, cuando daba más clases, era un poco más suave a la hora de mencionarlo, pero ahora no tengo ningún problema en decir que es un programa complicado. Es difícil de aprender. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Yo creo que es un programa complicado, difícil de aprender. Ya no es, bueno, sí, pero es como todo, que es como todo, sí, pero bueno, tienes que dedicarle tiempo y aprender cualquier cosa, pero es un programa complicado. Entonces, la gente le atrae mucho el resultado, sabéis de sobra que pues es muy potente, pues hay que hacer cualquier cosa con él. Yo, de hecho, en la parte de joyería lo que hago prácticamente el 70% es joyería, pero el 30% son cosas que no tienen nada que ver con joyería. Muebles, tazas, cosas de cerámica, figuras, coleccionables, miniaturas, haces cualquier cosa con el programa. Cuando te necesitas, alguien pregunta, ¿se puede hacer esto? Sí, se puede hacer cualquier cosa. Con medidas, sin medidas, a escala, sin escala, se puede hacer cualquier cosa. Pero es un programa que te demanda mucho tiempo de aprendizaje, entonces volvemos un poco al origen de la charla, que es ese tiempo que habéis empleado ya en el programa. No sé en qué punto estaréis de vuestro aprendizaje, pero no le perdáis nunca de vista y no dejar de dedicarle tiempo, porque siempre va a ser un punto diferenciador respecto a otras personas que utilizan otros programas, que por algunos motivos, sobre todo por la forma en la que están diseñados, son un poco más lineales de aprender. O sea, sin embargo, ZBrush te exige un poco esa parte más creativa, más personal, que te puede hacerte diferenciar de otras personas y te puede hacer llegar a otros trabajos. Y concretamente en el ámbito de joyería, pues ya veis que cualquier diseño encaja dentro de que se pueda hacer en ZBrush. Cualquier cosa que veis aquí que está hecha en cera se puede hacer con ZBrush. Luego explicaré un poco cuál sería el proceso de fabricación. Me dice, por aquí me comenta, es la interfaz que tiene una curva de dificultad mucho más empinada igual que otro programa. Sí, el programa de la interfaz de ZBrush, todo el mundo se queja de él. Yo no tengo ninguna queja sobre él porque, como os he dicho, yo empecé a utilizar ZBrush en 3D, no conocía ningún otro. Entonces, pues era lo que tenía y da igual. O sea, aprendí con él y no me parece ni raro, ni malo, ni feo, ni nada. Pero es un programa que fue inventado para ser un programa para generar imágenes en 2D. O sea, de lo que se originó, la idea con la que se creó a lo que se ha convertido no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, y luego, durante el camino, está basado en una filosofía, en una tecnología que no ha sido posible adaptarla al estándar del mercado que existían en otros programas. Entonces, siempre ha sido diferente y no lo han podido cambiar nunca. Y yo creo, vamos, igual no puedes afirmar las cosas 100%, así de forma rotunda, pero yo diría que no van a poder cambiarlo ya nunca. O sea, la interfaz es como es y te pide aprenderlo como está diseñado. Entonces, lo que pasa es que, como es tan distinto a los demás, os parece difícil. O que es raro, pero es que es como fue inventado y no se puede cambiar. Entonces, yo de hecho tampoco lo veo tan complicado o tan raro. Pero bueno. Y bueno, luego solo deciros que si tenéis más preguntas os podéis encenderos el micrófono y hablar directamente, interrumpirme o escribir aquí, como habéis hecho. Yo voy a intentar aquí estar lo más pendiente posible al segundo monitor, aquí, para si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Vale, pues entonces,
Voy a seguir viendo ¿dónde estoy? Estoy por aquí. Está con esta ventana, no. Vale, entonces, eso es lo que os acabo de decir antes, respecto al segundo punto, lo de encontrar un nicho que te diferencie de los demás. Entonces, yo aquí os diría, en el nicho, el ejemplo perfecto es de joyería, pero he accedido a otros mercados porque ahora mismo relacionas el 3D, yo creo que vosotros más, yo creo que es un buen ejemplo, siempre relacionas el 3D con videojuegos, animación, pero plantearos que todas esas las industrias en las que había un trabajo manual que requería un trabajo de escultura, ahora ZBrush puede entrar y de hecho ya está dentro de prácticamente de todas de un montón de industrias y que esas empresas o esos particulares, esas industrias demandan gente que sepan utilizar el programa para hacer cualquier cosa. Joyería es un ejemplo perfecto, pero por ejemplo yo entré también hace años en una empresa de miniaturas que ellos lo hacían todo a mano, con masilla, como lo hacía yo antiguamente, cuando era pequeño, de modelarlo todo, eran de soldados, sobre todo se dedicaban mayoritariamente a figuras de Segunda Guerra Mundial y de bélicas y tal, pero bueno, luego ya ampliaron catálogo. Hoy en día ya es una locura la cantidad de cosas que puedes encontrar, pero hace años no había tanto, entonces pues se tuvieron que reciclar hacia 3D y hacia ZBrush, obviamente, porque lo hacían a mano, cambiaron las herramientas de mano por las herramientas de... por ejemplo, cualquier empresa que se dedica a cerámica también me han encargado cosas de ZBrush. Empresa, por ejemplo, que se dedican a una empresa muy grande que creo que está en Madrid, que se dedica a imaginería religiosa, decoración de iglesias por todo el mundo, retablos, relieves y todo eso. Entonces, todo eso se hace, lo demandan ya hacer con ZBrush, porque ellos tienen sus escultores que lo hacen a mano, pero buscan gente fuera para que les haga trabajo en ZBrush. Porque ya en 3D lo podemos llevar a realidad con una impresora 3D, con una fresadora, ¿sabéis lo que son las fresadoras? Lo que es que devastan el material para crear un volumen. Por ejemplo, también una empresa que se dedica a hacer lo que son lápidas, lo que es lápidas para cementerio, ¿no? Para cementerio y tal, lo que son los relieves que hay en las lápidas de los cementerios y tal, algunos de ellos que son más artísticos, que tienen con imágenes un poco más trabajadas, todo eso lo puedes hacer con ZBrush. Y teniendo conocimientos del programa y más o menos de escultura, puedes acceder a todo ese tipo de mercado. O sea, no solamente se trata de, obviamente, os estáis enfocando hacia videojuegos, pero que la herramienta que estáis manejando de escultura digital te abre un abanico de muchísimas más posibilidades para llegar a muchísimos más lugares. Juguetes, por supuesto, miniaturas, coleccionables, un montón de cosas que se puedan generar con una herramienta como ZBrush y con conocimientos de escultura digital. Vale, por el momento no hay preguntas. Vale, pues yo sigo hablando, ¿eh? Yo sigo hablando, sigo mirando el guión para un poco seguir un poco de orden. Vale, que es la joyería orgánica ya es un poco contado qué es lo que es. Vale. ¿Cómo encajar en el mercado de la joyería siendo un artista en 3D? Entonces, ahora mismo, en la forma de encajarlo, eso lo acabo de explicar ahora, si sabéis modelar en 3D, concretamente con ZBrush, entonces solamente se trataría de eso que estáis haciendo o eso que tenéis en la cabeza del personaje, como habéis visto de Character Artist y tal, pues no estaría de más, de vez en cuando, en vez de pensar en un personaje o en otra cosa que estéis utilizando, pues podéis hacer un diseño de un anillo, podéis hacer un diseño de un colgante, podéis hacer algo relacionado con joyería y moverlo por sitios especializados. Yo todo lo que he encontrado y todo lo que a la gente que he llegado ha sido a través de redes sociales, sobre todo por Facebook y por Instagram. Simplemente es crearos un perfil profesional en el que pongáis solamente vuestros trabajos, habláis de trabajo, no habléis vuestra vida personal, y esas publicaciones que hagáis, pues si hacéis algo de joyería, pedís acceso. Lo de Facebook está muy bien el tema de los grupos. O sea, hay grupos de todo, de cualquier cosa. 3D, de personaje, de cultura, de todo. Pues hay muchos grupos de joyería. Entonces, si tú haces algo de joyería, obviamente, cuando tú has hecho eso antes, pues has dedicado tu tiempo, te has documentado, me podéis preguntar, si en caso que lo hagáis, no hay ningún problema, puedo asesorar, puedo dar mi opinión, podéis buscar, podéis hacer algo basado en algo que ya está hecho. Por
por ejemplo, os puede resultar más sencillo seleccionar, por ejemplo, una pieza un poco icónica, por ejemplo, la clásica esta pantera de Cartier, por ejemplo, o este tipo de cosas, y esto que ya más o menos tenéis conceptos en 3D, podéis hacer algo que eso que hacéis en 3D puede llegar a un mercado concreto y eso publicarlo en un grupo especializado de joyería. Si lo publicáis en Instagram, pues lo publicáis con una serie de hashtags que estén enfocados a joyería y este tipo de cosas. En Twitter es que el Twitter lo utilizo muy poco, ahí no os puedo decir ningún consejo porque prácticamente no lo uso. Y en ArtStation, en cualquier sitio, cosas todo relacionado con joyería, un poco para saliros un poco de lo habitual y encontrar gente que capte la atención de lo que habéis hecho. Y seguramente que yo diría, a mí es un poco lo que me pasó, que os van a preguntar, decir, ¿puedes hacer esto? ¿Y esto cómo hace? ¿O cuánto cuesta? Incluso te lo pueden preguntar, incluso ¿puedes hacer algo parecido? Yo creo que podéis un poco empezar a rodar un poco por ahí, ¿no? Porque directamente la idea es captar la atención. Yo tengo una pregunta. Si hacéis... Dime. Acabas de decir, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Eso, aparte que viene de mí la pregunta, imagino que a alguien le habrá pasado, se lo habrá pasado por la cabeza. Si alguien viene y te pregunta cuánto cuesta o por cuánto me haría esta pieza, ¿cómo calcula el precio que te das? Yo el cálculo del precio en principio empecé pensando un poco al principio cuando empiezas, pues tampoco sabes muy bien cuánto cuesta hacer las cosas, cuánto tiempo vas a tardar en hacer algo. Siempre más o menos calcula el tiempo en horas. Yo recomiendo que pongáis un precio de hora media de 40 euros, más o menos, tirándolo abajo, ¿eh? Porque no vas a llegar, entendiendo que llegas de primeras y que estamos empezando, ¿no? Y luego eso sería un poco una guía y la siguiente guía es siempre intentar poner precios de 3 cifras. O sea, quiero decir, de 100 euros para arriba. O sea, eso de trabajar por 40 euros, por 50 euros, por 60 euros es un poco... Que igual lo puedes hacer al principio para ser barato y que la gente te encargue cosas, pero yo creo que al final con el tiempo es contraproducente. Y aparte que siempre las cosas te van a llevar más tiempo, más esfuerzo seguramente del que tú consideras. Porque tú, por ejemplo, un poco el ejemplo, es algo más que me ha pasado. Cuando vosotros lo habéis comentado uno de vosotros, que estáis acostumbrados a diseñar un personaje desde la cabeza hasta los pies, la vestimenta, que lleva accesorios, lleva el arma, lleva un montón de cosas. Y cuando estamos hablando de joyería, seguramente, imaginaros que solamente vas a diseñar, pues si tú estás diseñando un personaje, solamente tienes que diseñar el anillo que lleva en la mano. O sea, entonces tú comparas el trabajo solamente del anillo que lleva comparado con el personaje entero y es como, yo qué sé, 20 veces menos o 20 veces más. Entonces dices, si yo puedo cobrar por diseñar un personaje, no sé, poniendo un ejemplo, pues de 300 euros, pues no le voy a pedir, no le puedo pedir 100 euros por cobrar un anillo, porque es que solamente ese trozo, yo el personaje tengo que hacerlo entero, pero el mercado es totalmente distinto, o sea, no funciona de esa manera. Tú ten en cuenta de que es algo que te va a llevar a hacerlo X horas. Tú no lo compares nunca con una referencia si venís de videojuegos que ya lo estáis haciendo, porque en ese caso os van a salir unos precios ridículos y probablemente sí, o sea, probablemente igual esa persona que os ha contactado y le vais a hacer un diseño, por ejemplo, este del perro. Mira, eso es un ejemplo muy bueno. Hay mucha gente que pide cosas de animales para hacer. Hace poco hice juegos de gemelos y tal, y medallas y tal, con la mascota de la persona, ¿qué tal? Pues tú dices, yo si tengo que hacer un perro para un videojuego, yo lo hago, lo tienes que hacer de cuerpo entero, lo tienes que hacer la retopología, tienes que hacer el rigging, tienes que hacer las texturas y me puede durar no sé cuántas horas. Entonces aquí solamente me están pidiendo que haga la cabeza. Entonces pues le dices, pues 40 euros. Pero ya os digo que eso no son 40 euros. Si es el consejo que puedo dar, solamente tiene que ser siempre de 100 para arriba. Y luego también va a depender mucho de quién te pide el encargo. En la joyería, como en todo, supongo, hay mucha variedad de precios dependiendo del mercado donde venga. O sea, todo el mercado asiático, el mercado sobre todo de la parte de la zona de China, mucho mercado que viene de la parte de Turquía, de esa zona de Europa por ahí, esa zona o de Sudamérica, los precios están bastante bajos. Pero al principio rechazar trabajos porque son caros, yo creo que merece la pena. No creo que no tiréis el trabajo. Entonces, pues eso sería un poco la contestación, siendo un poco difícil. Y luego, con el tiempo, tenéis que ir un poco subiendo. Cuando vosotros veáis que
vais subiendo la calidad, os vais siguiendo el trabajo, pues en vez de 100 van a ser 120, 150, y así iréis creciendo y iréis pidiendo cada vez más. Un poco, en mi experiencia, en la joyería son todos como trabajos cortos, pero mucha cantidad y muy variado. O sea, no es como cuando tenéis un proyecto de un personaje que os podéis tirar un mes trabajando en él o más de un mes. Normalmente son trabajos de 2 días, 3 días o incluso de un día, de una mañana, incluso son todo como variado. Terminas uno, empieza el siguiente, es como todo muy, muy, muy continuado. ¿Veis? Por ejemplo, estos ejemplos que antes todo esto se hacía a mano, todo esto ahora va con ZBrush perfectamente. Todo está hecho con Z. Se puede hacer con ZBrush. Vale, ¿tenéis algún comentario, alguna pregunta más? Yo sí. O tú sí, vale, el de siempre. Es que Venga. a mí me pica mucho la curiosidad el nicho este. Has dicho, por ejemplo, que a veces, o lo más normal es que siempre se tarde más horas de las que tú calculas. Entonces, Sí. laboralmente ahí tengo yo una duda. Si tú a una persona o te entra un encargo y tú, por ejemplo, le dices que, me lo voy a inventar, que en 20 horas tienes la pieza lista y luego, por ejemplo, en vez de 20 horas tarda 30, ¿vale? ¿Esas 10 horas de más se las cobras No, o nunca. nunca? O sea, eso es tiempo que tú te comes, ¿no? Eso sí, exactamente. Eso es algo que tú vas aprendiendo según vas desarrollándote como profesional, porque estamos hablando de que tú, cuando eres autónomo, es prueba y error en muchos casos. La cagas, la siguiente la tienes que arreglar, o sea, es constantemente y la mejor forma es aprender de ese tipo de fallos. O sea, yo no, por ejemplo, para lo que has dicho, y en joyería es algo muy común cuando te viene alguien con un diseño. Cuando tú tienes que hacer un diseño, te puede venir alguien con una idea. Decir, mira, es que yo, por ejemplo, yo qué sé, en esto del águila, pues es un poco, no sé, aquí para utilizar algún ejemplo. Bueno, por ejemplo. Entonces te puede venir una persona que, bueno, que tiene una idea, que tiene una idea que le gustaría tener un medallón de un tigre con un dragón, que son dos iconos así asiáticos y están muy que tienen su significado tal. Entonces, él quiere eso, pero simplemente lo que tiene es una idea. Me gustaría tener y tiene que ser un tigre con un dragón y el dragón lo quiero arriba, pero está una idea totalmente abierta. Tú sabes que tienes 2 elementos que hacer, pero tienes que desarrollar la idea por completo. Tienes que desarrollar la composición, el estilo que quiere, el estilo que quiere el tigre, el estilo que quiere el dragón. O sea, hay mucha información todavía por definir. Si el cliente de primeras te llega solo con una idea tan abierta, tú todo eso que tú sabes que vas a tener que desarrollarlo, todo eso forma parte del trabajo. El trabajo no solamente es empezar con la Wacom o con la herramienta que utilizáis a pintar o no sé qué, ya, desde ahí empieza a contar el reloj, sino que si tú tienes que desarrollar un diseño, es decir, el dragón va arriba, el dragón va abajo, el dragón va aquí como está por encima o tiene que ir enredado uno con otro, todos esos bocetos, todo ese desarrollo forma parte del trabajo. Entonces, si el cliente no te lo da, tú eso se lo incrementas en el precio. Lo tienes que tener en cuenta como horas de trabajo. Y es bueno también, también para ser transparente, comentar al cliente, mira, esto puede ser así, pero si tú me das la idea ya cerrada, de tal forma de que yo tengo que copiar, o sea, tengo que seguir esa guía que me das, yo voy a optimizar muchísimo más mi tiempo y te va a salir más barato el trabajo. Si el cliente, a mí me ha pasado, son muchos clientes que son muy perezosos, son muy reacios a hacer eso, incluso cuando les estás ofreciendo ahorrar dinero. Directamente dicen, no, es que no sé qué tal, vale, pues como no, pues entonces lo tienes que pagar, te lo tengo que cobrar. Porque yo no sé si te voy a hacer 10 bocetos o 10 pruebas y te vas a quedar con la número 11 o con la 5 o sea, yo no lo sé. Entonces yo tengo que estimar ese precio. Entonces, eso es lo que te comentaba antes, que todo esto tienes que ir aprendiéndolo con el tiempo. Cuanto mejor definida esté la idea, cuanto más cerrada está la idea, cuando tú digas, entonces a ti te va a permitir valorar lo difícil, la dificultad, si es más difícil, más fácil, cuánto tiempo te va a llevar, entonces ahí le vas a poder dar un precio lo más cerrado posible. Que aún así te puedes equivocar y la puedes liar y te puedes equivocar, pero bueno, esa experiencia la tienes para la próxima. Pero sobre todo intentar que las ideas o lo que hay que hacer siempre esté lo más cerrado posible para que haya la menos improvisación posible o cambios que luego te pueden hacer perder el tiempo, que si pierdes el tiempo estás perdiendo dinero. Entonces, pues normalmente es difícil acertar al 100%.
Normalmente siempre, la respuesta sería siempre ponle un poco más para no quedarte corto, pero claro. Cuando empiezas, por ejemplo, yo cuando empezaba, eso era algo, yo tenía poco margen, porque yo lo que quería era empezar y que tener trabajo, porque yo necesitaba ese dinero. Entonces yo sabía si ese cliente le decía tanto y decía que no, pues igual no volvía y lo perdía. Entonces, pues ajustaba un poco a la baja. Ahora me pasa lo contrario. Ahora yo le digo tanto, si me dice que no le interesa, pues le digo hasta luego y ya vendrá otro. O sea, entonces no tengo ese problema. Entonces, la respuesta también a tu pregunta es un poco, se va generando durante tu vida laboral o tu vida profesional, ¿no? Según lo vas haciendo. Pero sobre todo, muy importante, cerrar las ideas lo más posible, sobre todo para que haya el menor tiempo de improvisación posible y que te haga perder el tiempo y te va a hacer perder el dinero. Sobre todo porque, mira, esto pues, te puede decir, dame esto para un broche, no sé qué, o una hebilla, un cinturón, por ejemplo. Hay también mucha demanda de tema de hebillas, de cinturones y tal. Pues con 2 carpas, koi, así, japoneses, con ondas y tal. Entonces, pues tú, si no te le das la idea, tú esto puedes hacer un boceto, otro tal. Los bocetos también es tiempo, también es dinero. Entonces, si tú ves que tú calculalo más o menos, si es si el trabajo es un encargo, de tener que hacer esto, o es un proyecto que te va a llevar un proceso de trabajo de bocetos, aprobaciones, revisiones, hasta llevar al producto final y en ese momento vas a poder cobrarlo. Entonces, si vas a tener en cuenta que el hacerlo te va a llevar todo este tiempo, el precio sube bastante. Pero yo también soy partidaria de informar siempre al cliente de que esto es así, esto se va a hacer de esa manera, cuesta dinero, entonces pues cuesta esto. Pues te dice, bueno, no me interesa, pues mejor decirle que no, porque él te va a intentar, si tú le dices esto, que se quede en la mitad y sin embargo te va a pedir esto. Eso es lo habitual. O sea, te va a pedir, él va a querer el full equipo, o sea, que vaya, que tenga todo y que sea perfecto, pero claro, tú le has dicho que todo ese trabajo vale esto, pero te va a quedar peor la mitad. Entonces, intentar no acortar demasiado porque si no vais a perder el tiempo. Si estáis dispuestos a ello, sí. Eso ya depende de vuestra situación y vuestra filosofía, pero siempre va a llegar un momento en el que eso vais a tener que dejar de hacerlo. A ver, Ana Nicole pregunta, ¿cuántos cambios puedes llegar a pedir al cliente? Vale, esto es algo, lo de los cambios es una cultura que aquí en España, por ejemplo, no la tenemos muy aprendida. Sin embargo, la gente de fuera, sobre todo en Estados Unidos, lo llevan como más aprendido. Normalmente ellos te piden precio y luego te preguntan cuántos cambios están permitidos hacer dentro de ese precio. Hay gente que directamente te lo pregunta. Yo le digo que no está permitido ningún cambio. Yo directamente, la forma de hacerlo, directamente no permito ningún cambio. O sea, de tal forma de que si cuando yo podemos perder todo el tiempo que tú quieras definiendo qué es lo que quieres. O sea, lo quiero así y yo te enseño una foto. Pues lo quiero así, lo quiero así. Vale, entonces cuando nosotros decimos lo quiero así, lo quiero de esta manera, lo quiero de esta manera. En el momento en el que se cierra eso, yo te doy el precio para eso. Y voy a dedicarme, mi tiempo lo voy a dedicar a hacer eso. O sea, luego durante el tiempo luego cambias de idea. Si luego durante el proceso luego del encargo cambias de idea, entonces eso que has cambiado se sale del presupuesto original, entonces te lo voy a cobrar aparte. Porque no hemos acordado en hacer eso. Si tú, por ejemplo, si el ejemplo que os he puesto aquí del tigre, pues me pone un dragón y cuando le tienes hecho esto todo, lo tienes ya prácticamente encajado y me dice, pues joder, quedaría cojonudo que el dragón tuviera 2 cabezas. Porque me apetece, creo que quedaría muy bien, porque mira, aquí justo en este espacio de aquí, le pones otra cabeza aquí, el tigre le está mordiendo la cabeza. Digo, vale, si tú quieres eso y ya tengo hecho todo esto, te vale esto más. Y teniendo en cuenta que lo que es y otra filosofía también del trabajo es que cuando tú empiezas el trabajo cobras la mitad por adelantado. Y luego la otra mitad cuando ya está el trabajo terminado. Entonces, si tú a mitad de trabajo, mitad del proyecto, por lo que sea, intento que no me ha pasado nunca, o discutes o no llegas a un acuerdo con el cliente y te lo deja tirado, pues salvas una parte del trabajo. Y si no, pues dices, voy a tener que incrementarte esto. Y como voy a tener que incrementarte esto y voy a tener que dedicarle más tiempo, pues toma otro 50% para pagar antes de que yo haga nada. Entonces, es cuestión de ir un poco... A mí me parece una forma profesional de trabajar. O sea, si realmente quieres lo que yo quiero hacer, tú quieres lo que me estás pidiendo, no hay ningún problema. O sea, no te voy a dejar sin hacerlo y no voy a parar hasta que estés contento con lo que me estás pidiendo. Entonces, pues eso ya es un poco ir viendo. Y todo lo que la gente que venga, por nivel clientes, que se salga de toda esa forma de trabajar, yo directamente la filosofía que tengo quizás son clientes que no merecen la pena.
que quizás hay que terminar de trabajar con ellos, acabar el trabajo, intentar quedar bien siempre, pero tú con el tiempo ya te vas creando, vas catalogando un poco a los clientes, ¿no? Los vas teniendo un poco ya conocidos, ¿no? De cómo son de profesionales, ¿no? Porque como he dicho, te piden mucho, pero quieren pagar poco. Eso es habitual, pasa en todos lados, eso es lógico. Y por ejemplo, cuando se hace un proyecto, yo cuando he hecho proyectos que no se han salido de joyería, por ejemplo, me han pedido cosas de modelado que luego han sido utilizadas para anuncios, como era parte de la escultura, luego estaba integrada dentro de una animación que estaba metida en un spot publicitario o una cosa así, ¿no? Entonces, ellos cuando esa gente trabaja más como que dentro del precio, ya directamente, como saben que tienen una flexibilidad que durante la producción pueden cambiar de idea, como lo que os he dicho, pues ahora poner otra cabeza, no sé qué, ya directamente por adelantado, ya directamente en el precio te están incluyendo tantas revisiones. Entonces siempre meten algo de más. De tal forma que si tú durante el proceso te dicen cambia esto, pues ya no te lo tomas igual de mal, ¿no? Como ya estaba poco previsto. Si no te lo piden, pues fenomenal. Pero si te lo piden, pues está dentro de lo acordado, de lo pactado, entonces lo tienes que hacer. O sea, no hay problema. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más relacionada con esto? Sé que lo del tema del dinero y de la forma de trabajar y tal es bastante recurrente. La gente lo pregunta mucho. Y es algo que hasta cierto punto no me gusta hablar de ello, pero no porque sea un tema que no me gusta hablar de ello, simplemente porque yo creo que se basa mucho en la experiencia personal, ¿no? De cada persona y es una forma muy subjetiva de ver las cosas. No existen reglas ni normas que yo te pueda contar y que le valgan a todas las personas ni a todos los clientes y todo lo demás. Entonces, a veces puedes decir algo que a otra persona le puede chocar, ¿no? Porque no le parece normal o no le parece lógico. Entonces, es algo un poco delicado. A ver, y creo que lo que es la parte de este pequeño guión que tenga por ahí, pues está un poco cubierto, aunque bueno, saldrán temas nuevos. Entonces, mira, os quería enseñar esta presentación que hice hace tiempo. Esto lo vamos a quitar. Este PowerPoint. Entonces, como eso pasa un poco, no sé si os interesa cuál es el proceso porque tengo aquí las preguntas que habéis ido mandando antes. Tengo aquí una pregunta que me preguntáis. Bueno, la primera, ¿cuál es el software más usado? Lógicamente es ZBrush. Y luego alguno de vosotros o las personas que han mandado preguntas tiene dudas con los métodos de impresión y el método de los procesos que están involucrados dentro de la joyería. Supongo que eso os lo cuento un poco en método informativo, supongo que os interesará. Entonces, lo que es ZBrush, modelo orgánico, está directamente ligado y vale. Bueno, entonces, pues básicamente lo que es mi entorno de trabajo es este. O sea, yo trabajo en ZBrush, hago un archivo STL, el archivo STL es lo que se vende al cliente, el cliente me paga por ello y luego el cliente lo imprime en una impresora en 3D. Entonces, cuando hablamos de joyería, aquí habría un tercer camino que no lo incluí, que sería resina. Las podéis imprimir en resina, que las conocéis. Hoy en día son muchísimo más populares que hace unos años. Hoy en día te puedes comprar una impresora de resina que te da una resolución buena para hacer piezas de joyería por 300 euros, prácticamente. Las impresoras de cera, que ahí estaríamos hablando que son las impresoras profesionales, son las buenas, ¿no? Las que te dan buenos resultados cuando hablamos de joyería. Y luego tenemos el tercer camino, que no está aquí incluido, que serían las fresadoras. O se llaman fresadoras, routers, CNC, máquinas de control numérico, como queráis llamarlo, que será. Es aquí la diferencia entre estas y esta otra que os estoy contando, tanto la resina como la cera, lo que son, habéis oído hablar, esto es un método aditivo, de tal forma que tú generas el objeto 3D a base de añadir material a algo. O sea, tú vas construyendo, no tienes nada y se va construyendo. Sin embargo, en las fresadoras tú haces al contrario, tú partes de un bloque de material y se va devastando para darle la forma. Entonces, sería un método aditivo o sustractivo. Pero las fresadoras se utilizan bastante. No son muy comunes porque son muy caras y son difíciles de manejar, pero dan resultados muy buenos, pero no son tan comunes de ver. Entonces, tenéis las impresoras de resina, las típicas, esta pieza
se imprimió con una impresora de resina que las funcionan con este sistema que tienes, o las pueden ser SLA, DLP o de estas. Esto creo que se quedó anticuado ya. Esto creo que no. El CDLP, el Continuous Digital Light Processing, creo que no. Básicamente las dos que han sobrevivido han sido estas dos. De tal forma que la fuente de luz es láser o luz LED. Normalmente hoy ya cada vez son más de LED. ¿Alguno de vosotros tenéis impresora? ¿Tenéis alguna impresora? ¿Os habéis mandado a imprimir algo alguna vez? ¿Habéis enviado a imprimir algo? ¿No? Vale, pues entonces, mira, eso me resulta interesante, me decís todos que no. Aquí, Ángela, aquí hablas de filamento olvídate. Bueno, fuera. Filamento caca. O sea, bueno, pero bueno, depende del tipo de cosas que vayas a hacer. Estamos hablando de microesculturas, cosas con mucho detalle y pequeñas. Entonces, ahí lo de filamento para cosas de otro tipo vale, pero no da buen resultado. Entonces, si vais a seguir todos estáis manejando ZBrush, estáis metidos en videojuegos o lo que sea, yo os recomiendo que en cuanto podáis, tengáis oportunidad, hacer algo y mandarlo a imprimir. Siempre tenéis yo es algo que hago de vez en cuando, yo no tengo impresora tampoco, ni me la he planteado nunca en comprarla porque es un follón tenerla en casa. Es un lío, pero tienes un montón de sitios que te pueden imprimir, incluso por internet, pero porque es muy importante estar conectado e intentar dar el paso lo antes posible de conectar la realidad con lo digital. Estamos haciendo vosotros en videojuegos y tal, lo hacéis todo en una pantalla, entonces hay que sacarlo de esa pantalla y ver cómo funciona en la realidad, empezar a ser consciente de los tamaños, de los grosores, ver lo que has hecho en la mano, simplemente es una satisfacción muy grande. Entonces, cuando tengáis oportunidad, haceros y si os ha resultado suficientemente motivadora la charla, pues os recomendaría que os diseñéis un anillo y lo mandéis a imprimir. Y aunque no lo fundáis luego en metal, pero que lo tengáis, que lo podáis poner en la mano, que veáis si es cómodo, si no es cómodo, si cómo encaja, si es grande, si es pequeño, si lo tenía que haber hecho esto lo tenía que haber hecho un poco más grande, esto lo tenía que haber hecho más fino. Entonces, todo ese conocimiento que vas adquiriendo al ver lo que has creado es un poco lo que luego vas a aplicarlo la siguiente vez que empiezas a manejar, que eso es algo que yo me tuve que reciclar bastante. De hecho, de vez en cuando me gusta mandar cosas a imprimir. Tengo muchos amigos que tienen, y profesionales y tal, que tienen impresora, entonces yo lo mando a imprimir, lo mando a fundir, lo veo cómo queda, veo que esto lo tenía que haber hecho mejor, esto está bien, esto lo puedo mejorar, entonces pues vas aprendiendo. Pero os recomiendo que en cuanto pongáis o cuando podáis mandar cosas a imprimir. Esto sería el sistema de las impresoras en 3D. Esta es la de resina. Un tanque de resina líquida que se polimeriza, o sea, se endurece mediante una fuente de luz, una resina fotosensible. Entonces, como veis, pues va imprimiendo, va sacando la plataforma hacia arriba, entonces va dando la luz por este lado, se va secando y lo va sacando hacia afuera. Y al final se queda así colgado hacia afuera. Por eso es necesario estos andamios o estos soportes para que cuando la pieza está totalmente impresa no se caiga, o sea, tiene que estar pegada a una plataforma. Y este es uno de los grandes inconvenientes en joyería. Por ejemplo, veis aquí tenéis unos ejemplos de piezas impresas con este sistema de resina fotosensible. Antes, cuando empecé yo, la impresora más barata creo que estaba alrededor de no sé si eran unos 3.000 euros. La más económica, que podías comprar y te la podían mandar a casa. Hoy en día, por 300 la tienes en casa. Incluso por menos, no llegan ni a 300 algunas de ellas. Y tienes muy poca superficie de impresión, puedes hacer impresiones cositas pequeñas, pero la verdad es que el nivel de calidad de resolución es bastante bueno. Interesante. Y la puedes tener en casa. Y luego, bueno, tenéis este sistema, los soportes, luego hay que quitarlos, ese es el problema de la joyería, sobre todo, que cuando son cosas tan pequeñas, pues este trabajo extra que se añade a los procesos, pues es bastante tedioso. Entonces, las ventajas, pues tiene costes medios bajos, se imprimen bastante rápido, y los inconvenientes tienes el sistema de soportes, que tienes que estar quitándolos, los tienes que estar poniendo en el archivo y luego los tienes que quitar. El postprocesado, esto quiere decir que cuando la resina, cuando sale del tanque, esto sale chorreando. Aquí la foto sale muy chula, muy bonita, es una foto comercial, pero esto todo sale pringando que no veas. Esto luego tiene un proceso tienes que darle con alcohol. Aparte que la resina, pues todo es unos efluvios tóxicos que lías una en casa que no veas. O sea, si no tenéis espacio para tener la impresora, os recomiendo que no liéis con ello porque es un follón.
Y luego las dificultades de fundición, esto ya entran dentro de la complejidad del proceso de la fundición de los procesos de joyería, que tenemos que transformar una pieza de plástico, de resina, en metal. Entonces, a día de hoy han mejorado mucho, pero todavía sigue siendo un punto conflictivo lo que es fundir la resina o de las impresoras, aunque ya os digo que han avanzado bastante. Entonces llegaríamos a este, sería el otro sistema, que este serían las de cera, de joyería, que estas son las de alta precisión. Lo que hace es que directamente lo que es la impresora lo que hace es que imprime con un inyector. O sea, aquí no la cera lo que hace es que la va inyectando y va dibujando las formas, las capas las va dibujando. Entonces dibuja aquí veis esta capa rosa sería como el andamiaje, lo que soporta la pieza, y lo que es el diseño en sí, en este caso sería blanco, aquí es rosa, son dos marcas distintas, y aquí lo que es la cera en sí es la cera es el color azul, o aquí el color más violáceo. Y entonces esto luego mediante un proceso químico se echa con un líquido especial, entonces el soporte, tanto lo rosa como lo blanco, se diluye y directamente te da la cera, lo que es el modelo sin tocar y sin soportes ni sin nada, que luego va directamente a la fundición. Y serían estas dos marcas. Tenías SolidScape, que aquí estaríamos hablando de impresoras que rondan los 40.000 euros esta impresora. Aquí que veis son dos inyectores, que uno inyecta la cera rosa, otro inyecta la cera azul, la de construcción o la de soporte. Y luego tenéis esta otra impresora, que esta es más industrial, anda alrededor de los 100.000 euros, 80.000, 100.000 euros, ya bastante. Claro, la capacidad de impresión es mucho mayor y tiene el mismo sistema. Tiene cera de soporte, en este caso la blanca, o la cera de construcción, que es la azul. Pero claro, el nivel de resolución y el nivel de precisión es muchísimo más alto de estas que de las de resina. Entonces aquí estaríamos hablando ya de nivel profesional. Entonces, veis, esto se mete en el liquidillo se diluye y luego tienes la cera. Lo más accesible, imprimir en resina, porque es más barato y cada vez es más barato. Y esas serían las ventajas. Pues tienes alta resolución, no tienes que retocar prácticamente nada porque no te dejan marcar los soportes, porque no existen. La fundición es directa porque la cera se funde muy bien. Y el sistema de soporte porque no necesitas ni poner ni quitar soportes. Los inconvenientes es que son muy caras. Y el postprocesado es laborioso, pero lo que es la disolución del soporte. Pero bueno, comparado con el otro, yo creo que no lo es tanto, pero más o menos están a la par. Y luego tendríamos de lo que es la pieza impresa, iríamos al proceso de la microfusión, a cera perdida, que es el proceso que se utiliza en joyería, que sería ni más ni menos que este. Tú tienes esto aquí ya estaría, bueno, veis aquí, esto es la resina, se construye un árbol, se construye un bebedero, que por aquí es por donde va a entrar el metal. Aquí lo que es el diseño en sí sería el aro sencillo que he puesto aquí. Lo veis aquí cómo cada pieza está alimentada con un tubito. Dependiendo del tipo de pieza, necesita uno, dos, varios X tubos, por ejemplo, ¿ves? Eso es lo que se llama los bebederos, que son los que alimentan el metal. Cuanto más grande sea la pieza o tenga más detalle o tenga más irregular, pues le hace falta alimentarla o meterle más bebederos. Y el proceso sería tan sencillo como este. Lo que haces es que se hace un contramolde, que es este cilindro que veis aquí. Normalmente suele ser un material como una escayola. O sea, esto quiere decir que tú construyes este árbol, ¿ves? Lo veis aquí. ¿Ves que tiene como una especie de vasito? Pues luego aquí se coloca como otro soporte encima, que lo cubre todo por encima. Y luego ahí se vierte la escayola. Se deja secar, se le quitan las burbujas, se le hace el vacío y se le hace se le queda esta forma de aquí. O sea, se queda como las piezas metidas dentro de un bloque de escayola. Normalmente suelen ser cilíndricos. Eso se mete en el horno, el cilindro con la pieza de resina dentro o la de cera, depende del sitio que hemos utilizado, se mete en el horno y mediante el quemado, mediante temperatura, lo que hace es que esa resina se funde o la cera se funde y lo que hace es que deja libre los huecos negativos, ¿no? Lo que está dentro de las formas. Entonces se funde y sale hacia afuera, ¿no? Se quita. Entonces ahí es donde está la importancia de si lo haces en resina o lo haces en cera. En cera se funde mucho más rápido, ahorras tiempo, ahorras luz y todo en el horno y el éxito es mucho más fácil que conseguirlo que con la resina. El problema de la resina es que muchas de ellas cuando coge una temperatura no se licúan como la cera, que se licúa y sale, sino que lo que hace es que deja residuos, se quema. Entonces al quemar se quedan residuos dentro.
ceniza, básicamente, o residuos de micro cositas de resina, y al final la superficie no queda suficientemente lisa. Pero bueno, a día de hoy ha mejorado bastante la resina. Y una vez que tienes el hueco, ya no tienes nada dentro, se introduce el metal que tú quieras y cuando está el metal frío, se rompe el molde de escayola y ya tienes la copia del original que habías impreso en tu impresora o en la resina. Y este sería el proceso, un poco así a grandes rasgos. Entonces, y este sería un poco, esta diapositiva le he puesto que normalmente esto es cuando una marca, por ejemplo, lo que hace es que tú haces un diseño y de un diseño quieres sacar varias copias. En este caso, esto sería el molde original. Esto está hecho con una impresora 3D y mediante un molde, se hace un molde, o sea, se mete dentro, veis que se mete dentro se genera como un molde, dos partes de silicona, se abre y se le inyectan, que estas máquinas especiales se inyecta cera, que es la rosa esta, y se empiezan a sacar pues X copias. Y normalmente cada molde de esto, depende del material que esté hecho, aguanta X número de inyecciones y también depende del tipo de sistema que has utilizado para inyectar la cera. Pues puedes sacar, por ejemplo, 20 calaveras. Y esas 20 calaveras van al árbol y haces un árbol con 20 calaveras y fundes 20 calaveras a la vez, o 20 no sé cuántas, y ya está. Y de aquí pues haces el proceso completo. Eso ya depende de la marca, depende del taller, depende de lo que quieran hacer, depende de muchas cosas. Entonces, a mí lo que me enganchó mucho de la joyería es la laboriosidad que hay en todos los procesos, ¿no? O sea, ha irrumpido muy fuertemente la técnica digital, como os he dicho, pero la parte manual es algo que existe y la especialización y la profesionalidad de la gente que trabaja en los procesos de joyería tiene que ser muy buena para que los acabados sean buenos. Y eso es algo que a mí aprender un poco de los trabajos manuales y la gente cómo lo hace, y las máquinas y las herramientas, eso es algo que me interesa. Y me interesa aprenderlo también para aplicarlo en lo que lo hago, para que yo sepa cuando estoy creando algo digitalmente en la pantalla, sé que eso se va a poder fabricar. Luego no va a ser que no sale, que no funciona o es que no se puede. O sea, las cosas que hago en el ordenador se tienen que poder fabricar. Eso es algo muy importante. Bueno, ¿tenéis más preguntillas? Que estamos casi. Voy a revisar vuestras preguntas. Creo que por aquí creo que he respondido a todas las preguntas. Creo. Si tenéis alguna pregunta más o si os ocurre algo. La última puede ser, que dice La última. ¿Dónde podemos encontrar ofertas? Vale. Bueno, esto lo he mencionado antes. La verdad es que a mí me gusta hablar un poco basando en mi experiencia, ¿no? He oído hablar de sitios de estos, creo que existen de estos de trabajo, de tema de diseño y tal, que la gente llega y pone, necesito a alguien que me haga una no sé qué cosas, y luego es como una red social que luego tienes que tú aplicar a ese trabajo, tu oferta le llega al cliente, la revisa y si quiere te contesta, si no, no te contesta. A mí como eso no me gusta, no lo he usado nunca, no os puedo decir. Y no me gusta daros igual una información, unos enlaces que luego sé si van a valer para algo o no. Entonces, mi experiencia ha sido, si hablamos de joyería, pues hablamos de algo concreto que os apetezca. Por ejemplo, si son miniaturas o son otro tipo de cosas. O sea, hacer algo que sea llamativo y publicarlo sobre todo en los sitios donde pueda haber gente que le interesa lo que tú estás haciendo. No, por ejemplo, yo que sé, diseñáis un anillo y lo ponéis en ArtStation. Pues hay 200.000 cosas de 1.000 historias, no sé qué. La gente le va a ver, ay, qué bonito, tal, no sé qué, pero va a pasar totalmente desapercibido. Yo os diría sobre todo el tema de los grupos de Facebook, si vais a hacer algo de joyería en todos los grupos de Facebook de joyería, y seguramente que vais a tener gente preguntando. Si queréis un campo que está siempre está en auge dentro de la joyería, aunque la verdad es que es algo, yo la verdad es que ya me he salido totalmente de él, pero empecé haciendo bastante de ello, es todo lo que es, voy a poner aquí mi web para enseñaros cosas, todo lo que es imaginería religiosa de medallas de vírgenes, del San no sé qué, del pueblo de no sé cuánto, la Virgen de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, sé que es un tema que no motiva mucho ponerse a hacerlo, pero hay muchísima gente necesitando ese tipo de trabajo para hacer relieves, para hacer medallas de santos, de vírgenes o de un montón de cosas.
Entonces, si por aquí, por ejemplo, si me meto aquí en Pinterest y como he hecho antes con lo de la cera y pongo aquí... A ver si lo muestro bien. Religious. Joyería religiosa, por ejemplo. ¿Veis? Aquí. O sea, yo digo, a mí me pasó, ¿eh? O sea, a mí me lo dijeron. Esto me lo dijeron lo mismo cuando empecé. Pues hay un montón, ya verás, cuando pones a publicar vírgenes y tantos, ya verás, no vas a dejar de recibir ofertas que te van a pedir que hagas esto, que hagas lo otro, y es verdad, así fue. O sea, la verdad que pasó. Pero claro, yo digo, vale, pues, ¿qué hago? O sea, porque el problema de hacer modelar un Cristo y tal, pues igual pues no me apetece mucho. Pero, por ejemplo, si os vais a algo más artístico, esto, bueno, este tipo, esto. Si sois capaces de replicarlo, de modelarlo, de esculpirlo en ZBrush, hacer un render más o menos vistoso, si lo queréis dedicar tiempo para hacer que sea realista y tal, y publicar esto, pues esto te trae gente preguntando. Si vais a un sitio de joyería, ¿cuánto cobrarías por hacer esto? Si te mando una imagen de no sé qué, ¿cuánto me cobrarías por hacerlo? Por esta, por otro. Y por lo menos a mí fue automático este tipo de trabajos. Si queréis hacerlo, yo por ejemplo, en este tipo de cosas, a mí me motiva más si te vas a motivos un poco más em, clásicos, por ejemplo, o igual os puede motivar más modelar un poco la piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, o una parte, o el Moisés de Miguel Ángel, una imagen así un poco más icónica, que un poco es un reto un poco superior, pero vamos, que también encaja dentro de la joyería. Da igual, en vez de en ese caso, en vez de ser eso, os van a pedir otro santo que no tenga nada que ver. Pero sobre todo trabajar de estas formas de relieves, para hacer relieves de santos, por ejemplo, pues hay un montón de trabajo. Sobre todo en lo que es imaginería religiosa de vírgenes y santos. Todo este tipo de cosas. Hay muchísima demanda de trabajo de esto. Bastante. Hay bastante. Por ejemplo, mira, esta pieza me parece muy bonita y más interesante para hacer. No es muy complicada, pero igual, si queda bien, si es vistosa, pues te puede traer gente, te puede traer posibles clientes. Y esto, pues igual se puede convertir pues en un encargo que ahora mismo, pues obviamente no os va a dar de comer, pero que quizás podéis empezar a encauzar, que es un poco lo que me pasó a mí. O sea, empezabas con estas cosas y luego fue otra cosa, y luego fue otra cosa, y luego fue otra cosa que decías, ¿y esto cómo se hace? Preguntabas al cliente, preguntabas a gente, tenías gente de tal, un poco lo intentabas hacer, lo hacías bien y te encargaban otra cosa. Pero Yo tengo una entonces, pues pregunta ibas. técnica, Dime. quizá un poco tonta, pero por ejemplo, si tú tienes una medalla de esas, quizá no te hace falta esculpirla, ¿no? Me refiero, si eres capaz de realizar un alfa y usar el alfa bien, o sea, inteligentemente en ZBrush, o es mejor, ¿no? Hombre, yo te diría que los alfas os lo quitáis de la cabeza lo antes posible. O sea, Vale. lo de los alfas es algo que en su día nos han enseñado y que lo ves cómo funciona, cómo se hace y dices, te quedas así como flipando. Hostia, haces así, ¡guau! Y ya sale, está hecho. Pero el alfa tiene que existir para que funcione. Y un alfa, si tú, por ejemplo, esto, para crear un alfa de esta cara, a no ser que tú te lo hagas en Photoshop y te lo curres capa por capa, con el degradado de gris, con los brillos, con no sé qué, o sea, le dediques tiempo para que luego llegues a ZBrush y hagas así y que te quede bien definido, le has tenido que meter un curro en Photoshop importante para que esto quede bien. Pero sin embargo, en ZBrush tú empiezas a esculpir desde cero. Y luego otra cosa sería de empezar de un objeto 3D, tú le puedes sacar el alfa de ese objeto 3D, pero si no existe ese objeto 3D, da igual el alfa que saques, que no. O sea, tú no puedes utilizar la foto para crear el alfa. No se puede, no queda bien, no queda bien. Entonces, que eso es un poco, yo, sinceramente es verdad que yo me he beneficiado de eso, porque mucha gente viene con esa mentalidad que me acabas de decir. Ah, pues entonces yo cojo la foto, le hago no sé qué y hago un alfa y lo extruyo de la superficie y ya tengo hecha la medalla. Pero claro, salen unas mierdas que no valen. Entonces, claro, como todo el mundo iba por ahí, yo pues me ponía a esculpir y las quedaba
fenomenal, quedaba Claro, genial. también es porque quizás lo más rápido, entre comillas, el pipeline más rápido que se te ocurre para llegar hasta No, eso. pues olvídate de eso. Normalmente ese no es un atajo real, no es un atajo real. Ujú, ujú. Otra cosa distinta que tú llevas, por ejemplo, en mi caso, que tienes hechas ya pues, un catálogo de vírgenes y de santos ya, pues tienes un montón, entonces coges uno en 3D, le haces un alfa de ese objeto 3D y luego lo utilizas, lo aprovechas para el siguiente, para otro que te han encargado. Entonces, en el Cristo número 20 te vas a ahorrar la mitad de tiempo, pero antes has tenido que currar en muchos otros más. O sea, esos atajos no son efectivos. Ya, por ejemplo, esta medalla me parece muy bonita. Esta me parece muy bonita para esculpir. O ese tipo de cosas. O algo más sencillo. Mira, este es así todo. Con este estilo así tan simple, tan limpio y tal, es muy chulo. Por ejemplo, esto. Algo esto estaría bien, no este, porque la verdad es que este está un poco así regulero, pero esto encaja dentro de gente que le interesa hacer cosas de joyería. O, por ejemplo, el tema de querubines, de este tipo de cosas y tal. Pues todo esto que tú que creas medallas, por ejemplo. Hemos hablado un poco de vírgenes, de santos y tal, que es verdad, o sea, que es como lo más directo, pero hay más cosas. Incluso si te vas un poco a temas clásicos aquí, antigüedades y todo esto, que es verdad que antiguamente todo esto se hacía a mano, se tallaba a mano, o sea, era un trabajo increíble y tal, pero tiene la esencia esa del diseño de la gente, de la persona que lo hizo a mano y el estilo sobre todo. O sea, entonces eso es un poco, si eso a día de hoy lo eres capaz de replicarlo en 3D y lo repliques en 3D de una forma que capta un poco la esencia de esa antigüedad, de esa forma de trabajar de hace siglos, pues entonces yo creo que es lo que, en este caso, en mi caso, es lo bonito, ¿no? Entonces puede llamar la atención. Por ejemplo, esto es un Cristo totalmente y la verdad es que me parece en esto súper interesante de esculpir estas formas, la verdad. Para empezar a moverse dentro del tema de la joyería. Porque la joyería es algo, si ves en la joyería, lo mejor es entrar siempre en un punto de contacto que sea lo más directo a la escultura pura y dura. O sea, lo que es que tú vas a crear una figura, más o menos ya tenéis conceptos de anatomía, de caras y tal, entonces hacéis esto. Porque luego la joyería se ramifica en un montón de cosas que ahí a mí me pasaba, yo tenía la luz apagada completamente porque no tenía, ya os he dicho al principio, no tenía formación de joyería ni nada, o sea, tenía que aprender de saber cómo hacer un montón de cosas, conceptos que se hacen manualmente que luego se han aplicado a la herramienta digital, pero el concepto lo tienes que tener, tienes que saber cómo se hace esto, tienes que saber qué grosor tiene que tener, cómo se tiene que construir un anillo, este tipo de cosas, pero eso, si realmente luego vais andando en esa dirección, es cuestión de ir aprendiendo y ir preguntando. Y hoy en día hay muchísima más información y ya os digo que si queréis preguntar, nos podéis contactar para lo que os haga falta. Y entonces, pues esto sería un poco el paso. Por ejemplo, esto es como muy típico, este tipo de imágenes que no son complicadas, la verdad. Luego también hay un hándicap en la joyería y es que, por ejemplo, esto está relacionado con una de las preguntas que me habéis hecho por aquí, que me preguntáis, ¿cuál es el software más usado? Yo estoy hablando solo de ZBrush en joyería. ZBrush estaríamos diciendo que podría ser yo qué sé, ni el 10% de la cantidad de software que se utiliza en el mundillo en joyería. Porque en joyería están instaurados, no sé si conocéis Rhinoceros, supongo que lo conoceréis, ¿no? Rhinoceros, o sea, son programas de CAD que están basados en rinoceros o en sistema de trabajo de rinoceros. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Tienes una predicción en rinoceros o en CATIA o en SolidWorks, un montón de ese tipo de forma de CAD, ¿no? de trabajar. Y toda la gente que dio el paso de lo tradicional a lo digital fue por ese camino. Entonces, ahí todos los programas de 3D están soportados, están basados en rinoceros. En rinoceros es un sistema de CAD, ya sabéis, de curvas NURBS, de redes de curvas, de revoluciones, de fluir por una curva, ese tipo de cosas. Entonces, toda la gente viene con esa formación. Entonces, ZBrush es como que le dabas una herramienta totalmente distinta que les hizo crack a todo el mundo a la cabeza, o sea, porque es que hacías cosas que era imposible hacer en Rhino y que son imposibles hacer en Rhino, por mucho que te vendan que se pueden hacer cosas orgánicas. Pero esto no lo puedes hacer en Rhino. O esto no lo puedes hacer en Rhino. Una cara de un Cristo, una Virgen, no lo puedes hacer en Rhino. Entonces, como este trabajo sigue existiendo, se sigue demandando, y los joyeros necesitaban aprender esto,
o necesitaban hacer esto, necesitaban aprender a Zetabrus, llegaban a Zetabrus y pasaba lo que hemos hablado antes, que es como abrir una puerta y encontrarte un páramo ahí y decir, hola, ¿qué es esto? O sea, como llegar a Marte, ¿sabes? Directamente, es como que, ¿y esto qué es? O sea, estos botones tan raros, la forma de trabajar, todo, o sea, y entonces, pues, ¿qué hacían? Cerraban la puerta y decir, buscaban a alguien que pudiera hacer o pudiera ayudar lo que ellos querían hacer. Y ahí es donde estaba yo, ahí, venga, vamos, venga, dame las cosas, para mí. Pues ahí es donde está, y eso sigue pasando. Eso sigue pasando a día de hoy. Aunque ha habido mucha gente que le ha dedicado tiempo, se ha intentado reciclar, ha intentado aprender el programa, pero como es tan raro y igual es tan complicado, pues sigue habiendo necesidad de gente que modele Cristos, modele vírgenes, modele animales, modele caras de animales, modele caras de personas, modele un montón de cosas que acaban siendo, se acaban convirtiendo en joyería, en piezas de joyería. Entonces, bueno, tenéis aquí lo que es, este sería mi web, si queréis echarle un vistazo, que está joyería orgánica y me gusta mucho animales, hacer animales, todo lo que sea plantas, este tipo, pues sí, me gusta, me motiva a hacerlo y entonces pues esto encajaría todo dentro de lo que es la joyería orgánica, que sería todo lo que se sale un poco de lo cuadriculado, son curvas, fluida, porque dar ese movimiento a las curvas, esas formas, en un programa de CAD, o sea, en Rhino y en estos tipos de programas de joyería es complicado, o sea, tiene bastante ciencia en hacerlo. Entonces, todo lo que sea inspiración Art Nouveau, incluso Art Deco, ese tipo de estilos. Esa gorgona está flipante, la gorgona esta que tiene. ¿Cuál? Esta. Tío, qué locura. Sí, sí. Esta está basada en una ilustración de Muja, Alphonse Muja, y entonces, bueno, ahora mismo esta la hice ya hace un montón de tiempo, ¿eh? Y ahora la veo y digo, qué chapuza, pero bueno. ¿O chapuza? Madre mía. Sí, ahora veo aquí un montón de fallos, un montón de cosas que diría. Yo estoy pensando, esto lo quitaría, lo reharía, esto lo cambiaría, esto está mal, esto está mal. O sea, le daría bastantes vueltas a esto. Entonces, pues... luego, ¿cómo sería integrar diseños animales dentro de piezas de joyería? El tema de esto no he hablado, por ejemplo, pero la verdad es que de esto tenéis también, hay mucho mercado, aunque está un poco más saturado y es un poco más difícil llegar a él por eso, porque hay está más saturado y más gente que lo hace. Pero todo lo que es esto lo llaman los diseños de motoristas, o sea, se habla así genéricamente. Lo que todo esto de joyería, sobre todo suele ser en plata, de calaveras, de este tipo de cosas y tal. La verdad es que hay mucho. Se pueden hacer muchas cosas, igual os resulta un poco más motivante, pero hay mucha más gente que lo hace. Mucha más gente que lo hace. Pero, como hemos dicho, se trata un poco de captar la atención. Simplemente la persona que lo va a ver le va a gustar la forma en que lo has hecho, aunque luego te encargue una cosa que no tenga nada que ver con eso. O sea, no te va a decir, hazme esto exactamente, sino que va a ver lo que has hecho y te va a decir, puedes hacer esta idea que tengo, no sé qué tal, y tú le vas a decir, irás al punto este que hemos hablado, de decir, vale, a ver, háblame de lo que quieres. Quiero esto de esta manera, quiero un dragón, quiero no sé qué, tal. Entonces, pues ahí empezarás a hablar y dirás, vale, me meto con ello, sí, se lo haces o no se lo haces. Pero vas a captar la atención haciendo haciendo este tipo de cosas. Por eso hay un poco variedad, un poco de todo. ¿Alguno quiere preguntar algo a Nacho? ¿Os cortáis? Sí, que es el momento. Sí. Aunque no tenga nada que ver con lo que nos estamos hablando, yo qué sé, que no sé, algo que hayáis visto o algo de Zetaurus que os interese conocer o resolver o yo qué sé, o sea, puedo intentar ayudar en lo que necesitéis. Ya me habéis contestado antes que casi todos venéis de tema de videojuegos y de carácter, ¿no? De personajes. Yo de personajes, yo lo que he hecho más parecido que lo he hecho de personajes han sido coleccionables, figuras. Figuras para, por ejemplo, sobre todo, siempre sé yo lo mismo, porque es lo primero que se me viene a la cabeza por aquí. Y como no lo puedo publicar, pues bueno, de vez en cuando me gusta enseñarlo. Que serían, que son tema de personajes que son de Star Wars, de estos fue una serie, una colección de
¿Dónde estáis? He perdido el... ¿dónde está? Aquí, ¿no? Sí, vale. Ya no he perdido la carpeta. Aquí. De personajes de estos de Star Wars. Quizás no encaja dentro del 100% del concepto de character artist porque con el artista tienes que crear tú el personaje. Yo directamente parto de algo que ya existe. Se trata de esculpirlo, recrearlo, copiando, siendo fiel un poco a... Pero un poco sería lo más parecido. Dios, tío, De Star Wars. Fue una colección de... Hubo hace unos cuantos, la verdad. Todo esto, como os he comentado antes, es impresión 3D. Tienes impresión 3D, existe, como hemos dicho, en muchos mercados, muchas industrias. Tengo ZBrush que es lo que necesitas para imprimir, pues realmente lo importante de ZBrush, entonces pues puedes llegar a empresas de coleccionables, de miniaturas, de joyería, cualquier cosa que puedas esculpir, puede acabar en una impresora, en una fresadora, en hacer moldes, pues puedes acabar en cualquier cosa. Entonces sería esto, por ejemplo. Por ejemplo, mira, pues me encargaron hace poco, es un sujetalibros. Hace cosas, una empresa que hace este tipo de cosas así. Todo con calaveras y cosas así de temas de Halloween y tal, cosas, tiene un catálogo bastante grande de cosas, entonces pues está también figuras. Entonces, pues el diseño me quería una calavera de una luna. Entonces, pues bueno, puede ser cosas que encajan en cualquier cosa, o sea, con cualquier. Por ejemplo, últimamente también me encargaron algo también extraño, que es una empresa que lo que hace es que hace tema de cuberterías. Eso sería, ellos hacen el CAD, lo hacen con SolidWorks, creo. Y lo que es la base del tenedor, de lo que es el juego de cuchara, tenedor, cuchillo, lo que es la estructura, ellos la saben hacer, pero claro, si quieren hacer este tipo de modelados de relieves, por ejemplo, de flores, de volutas, así de conchas y tal, ahí ya le hace falta un escultor digital. Entonces, pues, ahí es donde se lo hago yo. Me da igual hacer esto en un anillo o en un colgante que en un tenedor. Entonces, es un poco el ejemplo, ¿no? Que ilustra esto, ¿no? Que os acabo que veis. Por ejemplo, voy a estar aquí en 2022. Bueno, por ejemplo, esto fue el trabajo esto que os he comentado antes. Os he comentado antes de imaginería de tema de iglesias y tal. Estos son para unos pórticos así de madera. Esto iba en una iglesia, iba todo tallado en madera. Entonces, lo que son en los tímpanos estos, iban relieves de distintas frutas. Eran unas fresas, grosellas, frambuesas y arándanos. Y todo esto hubo que hacerlo en 3D. Pues esto es todo. El relieve. Todo hecho, pues esculpido. Además, creo que tenía un grosor, creo que eran 5 centímetros de grosor, una cosa así. Y esto luego iba fresado, ¿veis? Directamente. Vale. Basado en madera y bueno, un montón de cosas. Son ejemplos, cosas que se salen de lo habitual, que no son de joyería, pero que cualquier cosa entra dentro de la escultura digital y se puede utilizar en cualquier empresa que les haga falta un archivo. Hoy en día con un STL ya puedes utilizar cualquier cosa. Otro ejemplo así diferente, si en mi ArtStation tengo aquí. Han hecho un par de preguntas, Nacho, en el chat. Sí, perdón. Vale, en un plano más técnico de Z, ¿cómo sueles trabajar el tema de la geometría? ¿Qué sueles usar más de una vez? Pues depende. Soy más amigo de Dynamesc que de subdivisiones. Soy más amigo de Dynamesc, porque para mí, ten en cuenta que os he comentado antes, vengo de la parte de la escultura, de la parte manual, entonces a mí el Dynamesc, eso de no tener que estar preocupándome de topología, de polígonos, de loops y cosas de esas, la escultura pura y dura es un poco lo que más
en lo que me siento más a gusto y tengo más velocidad a la hora de trabajar. Pero hay ciertas cosas que necesitas trabajarlas con subdivisiones sí o sí. Por ejemplo, si quieres aplicar una textura, por ejemplo, aquí el dragón el cuerpo, y tienes que hacerle unos UVs y luego poner una textura, pues ahí no te queda otra de que estar haciendo subdivisiones y estar trabajando de esta manera. Pero lo que si estuviéramos hablando, para contestar a la pregunta, de esculpir algo, yo me voy a Dynamesh directamente. Yo no me hace falta las subdivisiones. Yo me preocupo en las formas, los volúmenes y nada más. Y ya está. No paso por subdivisiones si no me hace falta. Y hoy en día, además, con el Sculptris Pro también, esta nueva forma de trabajar con ZBrush es un poco parecido. O sea, esculpes, quitas polígonos, los destruyes, los esculpes, o sea, es un poco esa idea. Y de hecho, me gusta, yo creo que está mucho más relacionado Dynamesh con el concepto este de escultura digital que hemos estado hablando durante toda la charla. Está mucho más relacionado Dynamesh que el método tradicional de manipulación de polígonos, caras, vértices, aristas, el Z-Modeler, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para hacer cosas más con un poco más precisión, extrusiones un poco más controladas y formas más perfectas, las subdivisiones tienen muchos más beneficios que el Dynamesh, claro. Pero estaríamos diciendo que tendría 60 Dynamesh, 40 subdivisiones. Estaríamos hablando de 65-35, más o menos, por ahí estoy hablando. Ana, ¿los materiales de la joya los trabajas en Substance? No, en Substance no tengo ni idea de utilizar Substance. Me gustaría aprenderlo, es un programa que me llama muchísimo la atención, pero todo lo renderizo con Keyshot. No sé si lo conocéis. Es todo Keyshot. Ya, Keyshot es verdad que empecé también hace bastante tiempo a usarlo. Cuando yo hacía cosas en ZBrush, yo veía los renders que hacía la gente y yo digo, esto no se puede hacer con ZBrush. Yo necesito otro programa que me genere este fotorrealismo, ¿no? Este realismo. Y encontré Keyshot. De hecho, cuando yo lo encontré ni siquiera se llamaba Keyshot, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba antes. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ni siquiera tenía ese nombre. Se llamaba de otra forma. Y lo encontré y bueno, y la verdad es que me gustó y llevo bastantes años utilizando Keyshot. De hecho, en la página de Keyshot tengo aquí, si vais a la página de Keyshot y vais creo que es el apartado donde te pregunta cosas de galería, a ver, productos, galería, donde habla de cosas de aplicaciones de joyería y tal. Me hicieron una especie de... Ahora mismo no sé dónde está. No sé dónde lo tienen puesto. No, lo he perdido el enlace. Pero bueno, está por ahí cosas de joyería, pues aparecen trabajos míos y tal. Este no, porque esto fue un concurso, creo. No, este no. Pero bueno, o sea que llevo ya también en contacto con la gente de Keyshot también bastante tiempo y utilizando bastante tiempo. Entonces, Substance me gustaría aprender a usarlo, dedicarle tiempo, pero por otras cosas y otras no lo uso nunca. Es todo Keyshot. Es todo Keyshot o ZBrush. O render con ZBrush. Bueno, ahora sabéis que por ejemplo, esto está hecho con Redshift. Con el Redshift para Z. Que lo han incluido en la última versión. Este está hecho con Redshift. Y algún otro por ahí creo que se lo tengo publicado porque esto ya es Keyshot. Esto es Keyshot. Esto no es Z. Y lo que os iba a comentar antes, este trabajo, por ejemplo, que se salen también un poco más de lo normal, fue una subcontrata para Zara, que necesitaban hacer esta animación y era con un tiempo ya, tenía que ser para ya, 2 días, y tuve que esculpir el bolso basado en fotografía. No tenían tiempo ni para escanearlo, ni para poder escanearlo, ni para poder limpiarlo, ni hacer retopologías, ni nada. O sea, hubo que de escultura de cero. O sea, entonces empecé pues con formas básicas como esto y a base de pinceles, arruguitas, pues hacer las formas lo más fiel posible al modelo. Entonces, esto no tiene nada que ver con impresión 3D, pero también es escultura digital. Esto, por ejemplo, esto es escultura digital, esto fue para el modelado de una lápida, de verdad. De hecho, esto está por aquí, por la página de... Esto lo acaban de cambiar hoy.
la página de Pixology la han puesto ya de Maxon y todo. Y no sé dónde está el enlace, creo que está por aquí abajo. En el foro, sí. Aquí. Es que creo que lo tengo por aquí. Te lo digo para aquí. Lo digo para enseñaros las fotos. Esto fue un encargo de una empresa que se dedica de lo que os he comentado antes, de lápidas. Y veis, esa es la pieza. Y ese es lo que es el trabajo en D3D. Mola mucho, tío. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, ya llevamos 1 hora y pico aquí, 1 hora 40. Vale, pues sí, si no tenéis más preguntas, Yo creo que chapamos. espero os haya resultado interesante, sobre todo que os haya apartado un poco la curiosidad de, sobre todo, de meteros en un poco más apartados que tienen más relación con la impresión 3D y sobre todo saliros un poco del ordenador. Fornituras, hacer un montón de cosas de molduras para madera, un montón de cosas. Entonces, se puede encontrar muchos trabajos de este tipo. Bueno, pues si no como queráis, yo estoy abierto a las preguntas que os haga falta, ¿eh? O sea, si preguntáis si necesitáis más tiempo, sin problema. Yo creo que vamos cerrando. Ya es tardecillo. Sí. Yo, de verdad te digo que muchísimas gracias, por el tiempo, por el rato y por todo lo que has enseñado, porque vamos, una pasada, vamos. Y es que yo alucino, lo digo de verdad, yo alucino. Con las cosas que muestras que se hacen y lo que piden y la cantidad de curro que se ve que hay, porque se ve que hay mucha más demanda. Sí. Yo flipo, vamos, yo no sé. Se lo deberían de pensar la gente. A veces cuando se está estancado o perdido, quizás esto sería una buena solución. De darle caña al ZBrush y empezar a escalar por ahí. Sí, yo creo que sigue siendo un punto diferenciador. Sé que, como hemos dicho antes, es un programa puñetero de aprender que te exige una interfaz raro, una forma de trabajar un poco diferente. Te exige mucho de tus habilidades artísticas, no está basado en operar un software y ya está para crear cosas. Y yo creo que ese matiz, ese punto de diferencia es donde donde se generan oportunidades nuevas, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Por ejemplo, algo de lo que no he hablado, pero no he hablado porque nunca lo he hecho, pero me lo han mencionado. Lo digo también un poco por si de dudas, que dentro de la parte del cosplay, de gente que se disfraza, este tipo de cosas para basar en personaje y tal, también hay mucha demanda de cuando haces cosas que forman parte del disfraz o lo que sea, y tú haces el archivo para luego que se imprima o te lo imprimen. Hay gente que te lo pide particularmente como algo exclusivo, pero si tú tienes cosas que están relacionadas con, si conoces un personaje que están relacionados con parte de personajes y tal, que luego se pueden vender como un archivo imprimible luego para poder, también hay, la verdad es que también hay cosas, gente que paga por ello. O sea, yo creo que al final se trata un poco de eso, ¿no? De encontrar gente que pague por lo que haces. Entonces, da igual lo que sea. La verdad es que no deja de sorprenderte, ¿eh? Gente para todo, como se suele decir. Bueno, pues. Por ejemplo, allí en Valencia, ¿tú sigues estando en Valencia, Juan, o ya te has ido? No, yo no, actualmente estoy en Polonia. Ah, joder, pues sí que te has ido lejos. Pero bueno, cuando estuviste por ahí, hablando de Valencia, pues nos conocimos allí. En la parte de las fallas hay un mundillo ahí de ZBrush muy grande también, muy metido. Lo que Y pasa es que de hecho, es un mundo muy hermético, los pero bueno, fallar actualmente usan ZBrush antes todos. de crear la falla en Todos, físico. todos, todos. Y para crear la falla en físico también lo utilizan. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un mundo muy hermético. Yo lo digo un poco para ilustrar un poco la variedad, ¿no? Y de cosas que hay, de aplicaciones. Pero sí, hay muchas cosas. Bueno, pues nada, tenéis echar un vistazo por aquí mi tal. Si quieres, tengo por aquí también os voy a pasar en el chat. Tengo el Linktree este, aquí tenéis todos los enlaces a todos los sitios recopilados en un solo sitio. No solo
Tienes mi página web, United Station, mi canal de YouTube, mi Instagram, el Facebook, bla, 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 el Twitter, el Behance, todo. O sea, todo lo que voy poniendo lo tengo por aquí puesto. Y si queréis Muchas gracias. preguntarme cualquier cosa, necesitáis opinión, yo qué sé, lo que os haga falta, ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias, Nacho. De verdad te lo digo. Gracias a ti y gracias a vosotros por haber estado aquí Sí. el Pues tiempo escuchando.